Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos que nos acompañan nuevamente en el estudio de esta lección? La lección número 13, la penúltima lección, que ya se nos ha ido este trimestre. Bueno, y el título de la lección es Haciendo la paz. Y el versículo que estaremos estudiando en el transcurso de esta semana lo encontramos en Efesios 6, 16 al 17. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para compartir con ustedes esta lección nos acompaña nuestro hermano Nehemías Gómez y su servidor Tony Gómez, que juntos estaremos estudiando y compartiendo esta lección con ustedes, esperando que sea de gran bendición. Así nos presenta Pablo, el embajador en cadenas, nuestra parte en el conflicto entre Cristo y Satanás. Para hacer frente a las artimañas del diablo y luchar contra las fuerzas espirituales malignas, Dios ha provisto a sus siervos de una armadura espiritual para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. Bien pertrechados con esta armadura, los creyentes presentamos un frente unido ante el enemigo. Somos dirigidos por nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Cooperamos en cada batalla y esperamos la victoria final, cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies ante Jesús. Hebreos 10:13. Bueno, Nehemías, al presentarnos en una batalla, no vamos a ir sin armas o no iríamos desarmados, ¿no? Y si vamos sin arma, al menos vamos bien protegidos. Y es lo que nos está indicando aquí, ¿no? Es una preparación, ¿no? Debe haber de antemano una preparación. De hecho, iban a salir los soldados a la guerra a combatir, pues siempre se preparaban, ¿no? Y a buscar todo lo que iban a necesitar, pues para esa guerra. Ahora nosotros estamos en medio de una guerra, pero no una guerra, digamos, física, ¿no? Sino espiritual. Y necesitamos prepararnos, y Pablo nos aconseja, o sea, nos da, digamos, parte de lo que es la preparación de lo que debemos de llevar al salir a esta guerra. Y lo que nos habla aquí, bueno, lo que estaba diciendo en la cita, de tomar, dice el escudo, ¿no? Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el capítulo 6, versículo 11 dice, de Efesios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sé que la recomendación de Pablo para nosotros los cristianos es revestirnos de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Si nosotros no hacemos esta preparación de antemano, no nos preparamos, es como ir a la guerra sin fusil y sin municiones. Vamos derecho a perder, a que el enemigo nos venza. Pero si hacemos caso y escuchamos lo que Pablo nos dice aquí y nos revestimos de la armadura de Dios, entonces el enemigo no podrá hacer nada, ¿sí? Porque tenemos quien nos proteja, Así es. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía mucho de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo estando en batalla. Así que sí. Yo me cuido la espalda, cuidándose la espalda cada uno, ¿no? El individualismo en la batalla se consideraba una característica de un guerrero bárbaro. Dice que eso mismo, pues lo condenaba a la derrota. Era seguro que iba a perder porque estaba trabajando individualmente contra un ejército que trabajaba unido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Al enumerar y describir la armadura de Dios, Pablo nos pretende representar a un guerrero solitario. No pretende presentar a un guerrero solitario. Al contrario, utiliza los verbos en segunda personal del plural. Fortaleceos, vestidos,
podáis tomar, diciendo todos, en conjunto, unidos. Dice, está visualizando todo un ejército de guerreros unidos en pie de guerra contra el mal. La esposa de Cristo, que es la iglesia, está compuesta por distintos miembros que cumplen su función específica dentro del cuerpo, por distintos ladrillos que conforman el edificio, templo, por soldados equipados para luchar todo codo a codo hasta el día glorioso en la que la iglesia pueda unirse con su esposo en una unión eterna. Y hoy lo mencionabas, tú, Nehemías, de que, bueno, todos tenemos diferentes dones. Todos fuimos llamados, pero tenemos que trabajar unidos para formar ese cuerpo, para formar ese templo. Unidos por el Espíritu Santo, formamos un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:10. La victoria no se obtendrá con proezas heroicas realizadas por soldados aislados, actuando por su cuenta propia, independientemente del resto de los soldados. Sí, y esto es lo que Pablo habla aquí, solo empieza diciendo por la lección, no hablándole a alguien en particular, así, o refiriéndose a un soldado pues solo, solitario, no dice, sino a un ejército, a un grupo. Y todos tomar, como menciona aquí, como tomar una parte, ¿no? Y de todo eso unido es que lo hace la armadura para salir pues a la batalla, ¿no? Conforman esas armaduras de protección contra el ejército, que es de los ataques que vienen del enemigo, y pueden salir pues victoriosos, ¿no? Y prácticamente pues a diferencia de los ejércitos de guerra y todo eso, por mucho que se pongan, no hay mucho garantizado, ¿no? Pero al menos aquí nosotros tenemos la victoria garantizada por Dios. Lo ponemos a Él primero, que Él va a pelear por nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí por fe es, pues, como dice, ponernos la armadura esta de la fe. Y la victoria está segura. Así es. Algo bonito, Nehemías, es que tenemos una victoria segura. Sí. Y lo mencionamos también en la lección pasada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Resistir al diablo. La victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto de soldados, ocupando el puesto, realizando la misión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y mira esta cita, Nehemías. Dice, un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Hablando de lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, sería una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha despreciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Esa palabra creo que la escuchamos muy a menudo, ¿no? Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. Mira, ahí tenemos la clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en armonía, trabajar unidos. Y esa es una de las situaciones que muchas iglesias sufren. Cristo mismo lo dijo, dice, una casa dividida no prosperará. Y un dicho, como lo mencionaba, un dicho que hoy pues suena mucho, ¿no? Y dice, la unión que hace la fuerza. Dice, un pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muy cierto, porque entre hermanos vamos a trabajar, y más aquí en esto que es pues en las cosas de Dios, ¿no? Las cosas espirituales. Y vemos como da mucha referencia aquí Pablo acerca de los ejércitos. Los ejércitos al ir a combate se unen, ¿no? Y salen un grupo por acá, grupos por ahí y todo, pero todos van hacia lo mismo, el mismo objetivo, ¿no?
no va como cada quien por su lado. Como dice, van todos unidos a la batalla, a la guerra. Y saben que eso es lo que les podría garantizar, ¿no? La victoria, el estar unidos, mantenerse unidos y hasta un punto como, digamos, de unos cuidarse la espalda con el otro, ¿no? Ujú. De manera al salir al campo de batalla. Y se diría también nosotros, entre manos unamos, como lo mencionaba anteriormente en el párrafo, unidos en el espíritu, que es lo que nos hace falta, ¿no? Esa unidad en el espíritu. Eso, el No espíritu. entendamos que tenemos que unirnos, no en nuestra manera de pensar o de ver las cosas, porque todos vemos algo diferente. Y eso es parte de, yo creo, lo bueno de esta parte, ¿no? Que vemos cosas diferentes, pero el asunto es unirnos en un mismo propósito, en un mismo sentir, como menciona la misma palabra de Dios, unidos en espíritu y en verdad. Cuando nos enfoquemos en esto, pues podemos hasta avanzar, Sí. podemos salir victoriosos de esta batalla. Algo que me gustó también de mí aquí de esta cita es que dice que los soldados de Cristo eh, deben actuar en armonía. Todo cristiano dice ser un soldado de Cristo, pero a veces no actuamos en armonía. Dice, y que no hay que apreciarlos por sí solos, no es individualmente. Y tú lo decías la otra vez, hermanos, hay que tener cuidado de los halagos, porque ya cuando te halagan y todo te hacen sentir más que los demás. Como pavo real. Sí. Entonces sí, hay que trabajar con eso y poder trabajar unidos. El equipamiento del soldado, según de Corintios 10:4, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Imagínate, y ahorita para querer derribar una fortaleza enemiga se utilizan armas del mundo. Sí. Y aquí nos dice que las armas con las que lucha el cristiano no son del mundo, sino que tienen el poder divino. O sea, tiene el poder de Dios para derribar cualquier fortaleza. Yo creo que podemos ver a través de la historia donde fue derribado el muro de Jericó, ¿no? Que como estaba esa fortaleza, esos muros, si fuera, digamos, una guerra física, ¿qué armamento no hubiera tenido que ocupar ese ejército, ¿no? Para derribar esos muros? Pero más sin embargo no ocupó ningún armamento. Y fue la fe, obedecer a Dios. Dios los mandó, le dijo, den vuelta y griten. Todo. Fue lo que les tocó a ellos, obedecer, escuchar a Dios, obedecer y confiar en Dios. Confiar en Dios que así iba a ser. Y esos muros fueron derribados. No necesitaron ningún armamento. Lo que nos habla aquí no nos habla de agarrar armas físicas, literales, Sí. sino de espirituales. Así es. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Antes de entrar en batalla, dice, debemos estar correctamente vestidos. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero podían estorbar cuando se hacía un esfuerzo físico. Imagínate lo que pasaría, dice, si al sacar la espada se te trabase en un pliegue de tu túnica, se te trabara con tu camisa, con algo, y no la pudieras sacar, y viene teniendo al enemigo de frente, ¿qué harías en ese momento? Dice, el cinturón pues, dice, ceñía la ropa del cuerpo, impidiendo que estorbase los movimientos. Cristo y su palabra es la verdad, yo soy la verdad. Juan 14:6 dijo Jesús, si estamos confiados en la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. O sea, pone esa parte como las ropas mal puestas o mal vestido, como las dudas, todo lo que hace el enemigo en nosotros. Las mentiras. Sí, que hace que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Una vez ceñidas necesitamos ponernos el chaleco antibalas o la coraza, compuesta por láminas de metal entrelazadas entre sí, que eso protegía al soldado de recibir una herida mortal en el corazón o en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Dios nos provee de su justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos muerte espiritual. Mira,
Eso que está diciendo, dice, Dios nos provee de su justicia para protegernos de heridas que puedan causarnos muerte espiritual. A veces, ¿cuántas veces nosotros venimos a cantar y adorar a Dios? O creemos que le estamos adorando, pero muertos espiritualmente. Sí, y lo que nos dice aquí es, o sea, que no es nada más como agarrar la armadura y tomarla, sino hay que ponerla, hay que utilizarla, dice, hay que saber y ponérnosla, dice, y estar como bien fajados, como dice, ¿no? O sea, bien puesta la armadura, porque de lo contrario el enemigo viene y como quiera, como mencionabas, aquí a la hora del combate se nos complican las cosas por de que no sabemos cómo usarla o estamos mal fajados con la armadura. El enemigo viene y nos ataca y nos destruye. Pero la diferencia lo hace es tener bien puesta, porque la armadura ya está. Sí. Pablo nos dice, no nada más nos dice, tómala, vístete. O sea, que debemos ponerlo, tomarla y ponernos la armadura. Y debemos ponérnosla bien, que es lo que nos va a proteger del enemigo. De lo contrario, no habría protección alguna. La justicia, al igual que la verdad, está íntimamente ligada a la santidad y a la bondad. La justicia protectora que recibimos de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta y dispensamos a los demás en trato justo y bueno. O sea que no solamente va a protegernos a nosotros, sino para proteger a los demás. Sí. Sí, me gustó esa parte porque dice que la justicia protectora que recibimos de Dios, o sea, lo que ya nosotros recibimos de Dios, se convierte en parte de nosotros, en nuestra manera de vivir. Vamos a decir, en nuestro diario vivir demostramos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Dice, y dispensamos, o sea, y les damos a los demás, dice, un trato justo y bueno. O tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Pero, es decir, le estamos dando a los demás el trato que Dios quiere que ellos reciban. Pero muy a menudo sale que no saben si somos cristianos, porque el trato que reciben de nosotros no es de un cristiano. O de alguien que dice ser hijo de Dios. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En medio de un lenguaje militar, Pablo introduce el concepto de la paz porque no somos llamados a un enfrentamiento físico. En cierto, dice, es cierto que vivimos en guerra, una guerra en la que todos comenzamos en el lado equivocado. Somos por naturaleza enemigos de Dios, pero Él entra en el conflicto para rescatarnos y para arrancarnos de la garra del maligno. Así es. Sí, o sea que debemos estar de parte de Dios o del lado de Dios, ¿va? Donde la victoria, o más bien donde Dios pelea por nosotros, donde la victoria está garantizada. Aunque muchas veces parece como contrario, ¿no? Que esté en el ataque del enemigo y parece que estamos ahí perdiendo todo, pero es que a veces nosotros nos olvidamos de Dios o nos alejamos ahí de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios es cuando el enemigo empieza como a tomar como a tener victoria, ¿no? Empieza a salirse, digamos, con la suya, pero aún ahí es cuando debemos nosotros darnos cuenta que es el enemigo que nos está atacando y que él no puede salir victorioso y que ya está vencido. Y ahí es el momento de, pues, clamar a Dios, ir a Dios y que saber que quien o lo único que nos puede salvar, sacar de todo esto es Cristo, y que con él pues está prácticamente todo asegurado, y el único que nos puede librar del maligno, de las garras del mal, ¿verdad? Porque
Pues, ¿quién más nos va a garantizar esto? Solamente aquí hay dos poderes. De Dios, o sea, el conflicto este está entre Dios y Satanás. De ahí no hay nada más, ni poder humano que nos pueda librar incluso del mismo Satanás. Sino solo Dios es el único que nos puede realmente librar de todo esto de las garras del enemigo, porque pues aún Él es mucho más fuerte que nosotros. Sí, bueno, aquí nos sigue diciendo, por tanto, nuestros pies han de estar siempre dispuestos a compartir el evangelio que hemos recibido, llevando la paz al corazón de las personas. No debemos matar o vencer a nuestros contrincantes, debemos animarlos a que cambien de bando y abracen el evangelio de la paz. Mira qué cosa tan bonita es eso, ¿no? En vez de agarrarnos a decir que a pelear, sino que debemos animarlos a que se cambien de bando. A fomentar esa unidad, para de lo que está haciendo, ¿no? Fomentar la unidad y llamar pues a unirnos. Esto es una guerra no entre nosotros, sino como ya lo vimos la lección pasada, entre pues los de malignos, Satanás contra la fuerza del mal. Cosa que nosotros, para poder vencer, necesitamos de Dios, necesitamos revestirnos de esta armadura, como lo leí hace un momento, y vestirse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ¿qué necesitamos para esto? La armadura de Dios, revestirnos de esta fe de Dios, pero sobre todo, pues cuando nos encontramos en esta situación, como mencionabas, bueno, trata de sacar, de ayudar y sacar a aquella persona de ahí, ¿no? Y traerla y unirse al cuerpo de Cristo, a unirnos para combatir al enemigo. Sí, de hecho, pues nos dice ¿cómo vamos a convencer a alguien de que está en el error? Sí. Si nosotros lo atacamos también, o hasta quererlo matar, deseo vencer. Sino sí, que dice que es cambiar eso. O sea, decirle que nosotros pues somos cristianos, queremos alcanzarlo, pero si actuamos igual que él, pues vamos a hacer lo contrario. En vez de traerlo, así como nos lo menciona aquí Efesios 2:4, prácticamente donde habla de hablar de aquella persona, de cómo traerlo. Decirle: Jesús, nuestra paz, y he derribado las murallas que nos separan, lo que separaba a Dios, o a nosotros de Dios. Y Jesús vino y derribó esa pared, esa muralla que hacía la separación ahí. Y luego nos dice que pues también anunciar, Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. O sea que Jesús dio su vida por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos la victoria asegurada, que tuviéramos la salvación asegurada a través de Cristo. Y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y unir y unificar, o lo que Dios quiere unificar pues a su pueblo, ¿no? A sus hijos. Y aquí no incluye nomás solamente pues los que hoy conformamos el pueblo de Dios, sino a todos los que han de ser salvos. Sí, Efesios 2:17 nos dice también: Jesús ha anunciado las buenas nuevas de la paz y debemos guardar la unidad, lo que estabas mencionando, y debemos tener la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Creo que eso es de lo más importante, ¿no? Sí. Disposición. Sí. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero solamente queremos hacerlo en sábado, cuando el evangelio dice es para vivirlo todos los días. Debemos estar dispuestos a vivirlo. La fe, la salvación y la palabra. Efesios 6:16 al 17 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, que ese es el versículo de esta semana, sí. Mía. Aquí hay algo importante en ese versículo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
O sea que ahí está la clave. Y no sé, amigo, por qué dificultades estén pasando, hermano. El enemigo todo el tiempo está disparando sus dardos. Todo el tiempo. Y si no tenemos ese escudo protector, esos dardos del enemigo sin duda nos alcanzarán. Y a veces pensamos que es una lucha que vamos a ver, que nos damos cuenta. A veces puede ser en nuestro propio hogar, puede ser en la iglesia con nuestro hermano, puede ser en el trabajo, con algún compañero de trabajo. El enemigo es astuto. Lo que quiere es que nosotros no representemos a Cristo donde vayamos. Quiere que las personas no vean a Cristo. Quiere que nos vean a nosotros humanamente. Y lo que necesitamos ahí es el escudo para esa protección, ¿va? Para protegernos de esos dardos. Pero no un escudo De madera, de madera del ejército, de cuero forrado, de cuero, como dice ahí, lo que los protegía en aquel entonces los soldados, sino que ahora nuestro escudo es Dios. Es un Salmos ahí 3.3 y 18.2. Dice, por fe enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección. Es la fe la que apagará los dardos de las pruebas con las que el maligno quiere abatirnos. O sea que necesitamos de Dios y Él nos va a proteger. Y claro, pues Dios dice, clama a mí y yo responderé. O sea, Dios está presto, Dios está dispuesto. Solo lo que tenemos es clamar a Dios. Y Él, nuestra protección, pues prácticamente en todo nuestro vivir. Sí. Enemías, el yelmo. ¿Qué es el yelmo? Dice, era un casco metálico que protegía a los romanos del cuello y las mejillas del soldado, y de este modo la cabeza quedaba totalmente protegida. Ahora, ¿cómo nosotros protegemos nuestra cabeza? O las avenidas del alma, decimos, ¿no? Sí. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros y en la esperanza de que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado. Ahora nosotros debemos cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, lo que vemos, lo que decimos, todo eso, y que no nos aparte de nuestro Señor y Salvador. Mantenernos firmes. ¿Sí? Firmes ahí para pasar todas las pruebas que el enemigo pone en nuestro camino. ¿Sí? Debe seguir la espada del espíritu. Y como dice, que esa espada tenía una longitud de medio metro y una hoja recta y ancha de doble filo. La espada, que era la espada romana, y permitía al soldado tanto defenderse de los golpes enemigos como también atacar pues a sus contrincantes, a sus enemigos. A la hora de ser atacados, esos mismos se defendían. Pero ahora nosotros no necesitamos esa espada ahí, sino la espada que nosotros necesitamos, como dice Pablo, habla de la palabra de Dios. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, dice Hebreos 4:12. Y esta es, dice, la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado. Amén. O sea, lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Pues es que lo que nosotros necesitamos ahora, dice, pues es el Espíritu Santo. Espada que es la palabra de Dios. Y pues permitirle al Espíritu Santo que obra en nosotros, en nuestras vidas. Y lo último, Nehemías, es Efesios 6:18-20, el ingrediente unificador. ¿Cuál es? Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Entonces, ¿cuál es ese ingrediente unificador? La oración. Ante la batalla que se avecinaba, Josafat invitó al pueblo a postrarse en oración ante Dios. Cuanto más en la lucha espiritual en la que estamos inmersos, la oración tiene una función primordial. Es la que nos permite relacionarnos con nuestro general para plantearle nuestras perplejidades y recibir sus instrucciones. Y Pablo hace 3 indicaciones acerca de la oración. ¿Qué es lo que debemos hacer?
en todo tiempo, dice, nunca debemos dejar de orar, aun cuando no veamos respuesta. Es orar, orar Confiar. y orar. Ahí nos está diciendo Confiar, que tenemos que sí. confiar porque dice, aunque no veamos respuesta, No hay. debemos seguir orando. Sí. Dice, en el Espíritu del Espíritu Santo transforma nuestras oraciones con gemidos que no puede expresarse con palabras. O sea que, y me llama la atención que también la mensajera del Señor nos dice que incluso en nuestro tiempo, para pasar todas las pruebas que vienen en contra del pueblo de Dios, todos los ataques del enemigo, que solo hay una forma de pasar todo eso, de mantenernos firmes, y dice, es a través del estudio de la palabra de Dios y la oración. Y lo único que dice nuestro salvaguardia, o sea, lo único que nos va a ayudar a pasar todas las pruebas. O sea, que no debemos descuidar ni el estudio de la palabra de Dios, ni la oración. Porque eso es lo que nos va a ayudar o lo que nos va a proteger. A ver, como dice aquí, es nuestra armadura. Dice aquí, debemos suplicar por todos los santos. No estamos solos en la lucha, debemos apoyarnos unos a otros a través de la oración intercesora. Entonces, ¿a quién ayuda nuestra oración? Dice. A todos. A todos los santos, dice, por todos los santos. No estamos solos en la lucha. Debemos apoyarnos orando unos con otros. Yo no sé qué lucha estás enfrentando tú, pero si yo me pongo en oración y digo, Señor, cuida a mi hermano Nehemías, cuida a mi hermano Abraham, y empiezo a nombrarle a todos los hermanos que conozco, dice, estamos ya orando unos por los otros. Y si tú allá en tu hogar estás orando también por mí y por los demás hermanos, estamos unidos en lo mismo. Estamos poniendo un escudo, una protección sobre aquella persona o sobre aquel hermano. Y eso es lo importante de orar los unos por los otros. Y también tenemos que hacer pedidos específicos. Cuando también decía, y por mí, aquellos que son llamados a proclamar el Evangelio necesitan especialmente de las oraciones de los creyentes para poder presentar el mensaje con denuedo. Sí. Aquellos que normalmente usan el púlpito, no sé decir, hermano, yo no necesito de sus oraciones. Al contrario, es el que más necesita también de las oraciones porque pues va a exponer la palabra. Sí. Y si el enemigo puede tumbarlo antes de que llegue al púlpito, lo va a hacer. Entonces es orar unos por los otros y principalmente también por aquellos que van a exponer la palabra de Dios. Así es. Y así estamos llegando a la parte final de la lección, Nehemías, con esta cita que lo encontramos en el escrito de la maravillosa gracia de Dios del 23 de enero. Debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura y entonces permanecer firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia, revestidos de esa justicia divinamente protegida como coraza que todos tenemos el privilegio de usar. Protegerán nuestra vida espiritual. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. No dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del maligno. Qué bonito eso, ¿no? Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe, ahí está, con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, Cristo no va a permitir que caiga bajo el poder del enemigo. Si no hacemos eso, hermanos, si luchamos por nuestra propia fuerza, tenemos asegurada la derrota. Pero si nosotros nos aferramos de Cristo, nos arrepentimos de nuestras faltas o de cualquier cosa, y con fe nos acercamos confiadamente al trono de la gracia de Dios, su misericordia nos sostendrá. Si quieres comentar algo. Tenemos la victoria asegurada. O sea, amén. No, pues probablemente es eso de que nuestra guerra o la guerra que estamos hoy en día en medio de esta guerra no es una guerra humana entre nosotros, entre seres humanos, sino una guerra espiritual
tres seres más poderosos que nosotros. Y que el ataque del enemigo va dirigido no solamente a Cristo, sino al pueblo de Dios, más hoy en día, en este tiempo en el que nos encontramos, pero debemos estar con los ojos bien abiertos, que es un ataque de Satanás, ¿verdad? No es del hermano o la hermana, y que lo que necesitamos para vencer esto es Cristo, es la palabra de Dios y la oración, y hoy más que nunca debemos estudiar más, pasar más tiempo con Dios, y que el único que nos va a ayudar a vencer, y que con Cristo pues tenemos la victoria asegurada, no hay más. Amén. Gracias, Nehemías. Bueno, hermanos, así hemos llegado al final de esta lección. No se olviden de compartir estos mensajes, esperando que sean de gran bendición para aquellos que nos ven, para los vecinos, los hermanos, para alguien que ustedes quieran que escuchen estos temas que están muy bonitos. La última lección, Efesios en el corazón, para terminar este trimestre, una lección que está muy bonita. Así que, hermanos, damos gracias por habernos acompañado y damos también gracias a Advent View TV por hacer esto posible en las instalaciones de Cuina. Que Dios los bendiga.